Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos por la Universidad del País Vasco, en Bilbao, España, profesor de la Universidad Tecnológica Ecotec y socio fundador de Pro Operario, oficina jurídica dedicada a la defensa de la clase trabajadora. El título de su ponencia es Cultura y Compromiso, y entiende su ponencia la cultura como pensamiento crítico para desestabilizar la hegemonía de la cultura capitalista que reproduce la derecha mediática, y entiende compromiso, su ponencia, como la necesidad de tomar partido en los asuntos de interés colectivo, ya que la indiferencia es, una frase conocida también acá, el peso muerto de la historia. Entonces, Juan Carlos, por favor. Bien, muchísimas gracias, Julio César. Buenos días con todos y todas. También quiero empezar por agradecer a Santiago Ortiz, a Flaxo, a la Universidad Central, por la organización de este evento sobre Antonio Gramsci en Ecuador. Pero también quiero levantar una queja, porque nadie me avisó que hacía tanto frío en Quito. Nadie se acordó que venía alguien del Caribe, porque Guayaquil es donde termina el Caribe, decía Hugo Chávez. Y tiene toda la razón, yo venía calientito y de verdad que esto está hecho un congelador. En el carnaval pasé por baños y estaba templado, pero todo cambió en 3 semanas, esto está demasiado frío. Me hubieran avisado. Tengo miedo de dormir hoy. Bien, quiero partir con una idea fuerza, que es, ¿qué es la comunicación? La comunicación es buscar el encuentro con el otro para construir significados comunes que reemplacen, como hablaba Hernán, el sentido común de la derecha, que es el menos sentido común de los sentidos comunes. Entonces, esos nuevos sentidos comunes yo creo que no los están logrando reemplazar la tarea que está cumpliendo los actuales medios de comunicación digitales del campo progresista y de izquierda, porque se han concentrado únicamente en el análisis coyuntural de la gestión gubernamental y del Estado, y no han pasado de la coyuntura a la estructura. Entonces, gran parte de mi ponencia va a tratar de criticar eso, buscar alternativas para no dejar de criticar. Ojo, criticar un mal gobierno como el de Guillermo Lasso es una obligación moral de un ciudadano, y más aún de una persona que tiene un despertar ideológico y se posiciona dentro de la izquierda. Pero si se hace comunicación y buscamos construir significados, nuevos significados comunes, tenemos que hacer algo más de solamente concentrarnos en una coyuntura política que nos la marca el gobierno o nuestro sistema de partidos, que considero está en crisis, ¿ya? Porque ninguno, al menos desde la perspectiva de la izquierda, representa hoy un proyecto alternativo, transformador, que nos dé esperanza para ver cómo salimos de este hoyo tan hondo en el que hemos caído. Bien, este fenómeno de enfrascamiento en la coyuntura y no en la estructura se debe, ya más o menos en lo que he dicho, a un problema de fondo vinculado a la ideología. Y ahí cito a Álvaro García Linera en unas recientes declaraciones en una entrevista a un medio argentino. Dice el ex vicepresidente de Argentina: vivimos de Bolivia, perdón, vaya pues, es que fue el medio argentino donde dio, sí, de Bolivia. Vivimos tiempos en los que el progresismo es débil. Es débil porque se dedica únicamente a defender los logros de la primera oleada. Y peligroso porque es un progresismo moderado en sus propuestas, lo cual fortalece a las fuerzas conservadoras. Yo suscribo totalmente esto, o sea, si fuera un tuit le diera un RT. Entonces, ¿qué pasa con lo que dice Álvaro García Linera? Si lo compartimos, significa que el capitalismo ha ganado la batalla de la idea al progresismo, se lo comió, se lo absorbió, y por eso ahora nos encontramos con un progresismo muy de centro, muy conservador y ya no transformador, alternativo, que plantee realmente un proyecto de cambio para nuestra Latinoamérica. Entonces, los intelectuales orgánicos del campo de la izquierda deben asumir esa tarea nuevamente de comenzar a imaginar, proponer y construir un nuevo modelo civilizatorio distinto al que nos propone el capital, y partiendo de aquellas falencias que, por ejemplo, tuvo el progresismo, que no es afectar las relaciones de poder económico de nuestras sociedades cuando se tuvo el poder. O sea, no se le dio
O sea, no hubo un apunte a la gestión solidaria del capital, al control obrero de los medios de producción, al cooperativismo como un tipo de empresa social posible que es exitosa. Cecilia no me va a dejar mentir, que también estudió en País Vasco, conoce seguramente el Milagro de Mondragón. O sea, es una empresa social cooperativa que funciona. Ya, y si verdaderamente queríamos pasar a una realidad post-capitalista, ¿por qué no se trabajó en ello? No obstante, los medios de comunicación deberían darle esas herramientas, por ejemplo, a la gente de soñar otra forma de gestionar el capital, porque existen espacios de resistencia que son exitosos en nuestro país en esa materia, como son la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, o por ejemplo, Salinerito de Guaranda. Pero eso no se está haciendo. Miren que Ecuador es el país que más emprendedores tiene. Por per cápita es el país que más emprendimientos individuales hace, pero el problema es que son emprendimientos individuales. Luego la gente con lo poco que tiene, luego de haber fracasado, busca quizás un coyote para irse caminando a Estados Unidos y poner su vida en riesgo en esta nueva diáspora migratoria que estamos viviendo, cuando quizás una salida para resistir al mal gobierno que tenemos y paliar el desempleo sea organizarnos y gestionar el capital de otra forma, como por ejemplo es el cooperativismo. Entonces, en esta primera parte quiero cerrar diciendo que Ecuador necesita nuevas utopías. De lo contrario, vamos a seguir viviendo en un círculo vicioso. Es lo que yo creo que nos encontramos actualmente entrampados. Bien, por otro lado, debemos aceptar que vivimos una profunda crisis cultural en todos los ámbitos de la cultura. Y entonces ahí nos hemos planteado qué hacer frente a esta cultura del entretenimiento, de los famosos, donde más nos preocupa la vida privada de dos millonarios que se están divorciando, y cuando nos cuestionamos que son unos evasores de impuestos y no nos preocupamos de nuestros propios problemas y vivimos nuestras subjetividades a través de ellos. Y es lo que nos impone, ¿no? El capitalismo de la comunicación, la derecha mediática, para mantenernos tontos. Y ahí, ahorita que hubo la palabra tonto, me acordaba, y vuelvo al principio con lo del frío, de por qué no revisé el clima, porque ustedes dicen, ya, pues soy como más o menos joven, debía haber revisado cómo estaban los grados centígrados en Quito, pero no lo hice porque me he revelado la dictadura del algoritmo y trato de usar cada vez menos el celular. Y por cierto, recomiendo mucho un documental que se llama La dictadura del algoritmo, que se hizo en Cuba, y muy bueno. Y no revisé. Y ahí lo conecto con lo que hablaba de lo tonto. Los alemanes, a través de DW, acaban de publicar un documental donde se recogen unos estudios donde se demuestra que la inteligencia del ser humano se ha detenido, porque alrededor de la historia estábamos cada vez siendo más inteligentes, pero resulta que eso se ha detenido. Y se lo adjudican principalmente a dos cosas: los neurobiólogos y psicólogos que realizaron el estudio en la juventud alemana, que creería yo utilizan un poco menos el celular que nosotros. Bueno, hay brechas digitales, bueno, otra cosa. La cosa es que el uso extremo del celular está afectando la capacidad de concentración de los jóvenes, y no tienen la capacidad de hacer tareas intelectuales que demandan concentración, como por ejemplo rendir un examen de forma correcta, o leer un libro, o leer un artículo completo, porque fácilmente están viendo, ay, ¿qué pasó? Uy, a ver, permanentemente están con el celular viendo qué pasó. Y eso está afectando la forma como funciona nuestro cerebro. Y luego los alemanes le suman otro componente, que es la forma como nos estamos alimentando, porque hay cualquier cantidad de químicos, microplásticos en la alimentación, y eso está afectando una glándula que directamente afecta a la capacidad de que el cerebro funcione eficientemente. Entonces, más aún, la tarea desde la comunicación y de atacar esta crisis cultural debe darle herramientas a los jóvenes, como por ejemplo, romper este déficit de concentración que están teniendo por el uso excesivo del celular, por consumir cualquier cantidad de información basura, como por ejemplo se consume a través de redes sociales muy rápidas como son TikTok, donde la gente de un momento a otro está que pasa y pasa y pasa el dedo, y de pronto ya pasaron 2 horas. Y luego, si la suman cuando tenga 84 años, va a descubrir que estuvo 30 en el celular. Y dije, wow, se nos fue la vida ahí.
caramba, como quisiera comprar vida, pero eso no se puede comprar, es algo que no vende el capitalismo. Entonces, la comunicación contrahegemónica tiene, en el marco de todo lo que he dicho, la tarea de contribuir a que la gente tenga conocimiento y dominio de la realidad en la que vivimos. Y ahí, una tarea es la divulgación científica. Para el pensamiento crítico, en palabras de Gramsci, espacios que faciliten un mejor conocimiento de las ciencias. Cuando escribía esto, inmediatamente cuando leí en Gramsci la palabra divulgación científica, recordé mi infancia y mi adolescencia a Carl Sagan con su programa Cosmos. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de verlo, se lo recomiendo mucho, y luego su heredero, que está en Netflix, que se me va el nombre, si alguien me recuerda, Mike Arwen. Después lo pueden averiguar, hay una nueva versión de Cosmos para esta plataforma de streaming que es Netflix. Entonces, conectado a esta idea de que los científicos sean los, decía Gramsci que los científicos deben asumir ellos mismos esa tarea de divulgar la ciencia, nociones básicas de la ciencia para dotar de herramientas para el pensamiento crítico al ciudadano común. Y entonces, les contaba que recordé a Carl Sagan mientras escribía esto. Y tuve que citarlo a Carl Sagan porque con algo que se conecta increíblemente con la idea de la divulgación científica, porque para eso se lo recuerda también mucho a Carl Sagan, además de haber sido un científico de altísimo nivel del mundo del estudio del espacio, él pudo a través de la televisión, con este programa Cosmos, de forma potable, de forma sencilla, que cualquiera pueda conocer el espacio, el Big Bang, de donde venimos. Él decía sobre la divulgación científica, si enseñamos a todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, a los estudiantes de educación secundaria, unos hábitos de pensamiento escéptico, quizá empezarán a hacer preguntas importantes sobre las instituciones económicas, sociales, políticas o religiosas. Quizá desafiarán las opiniones de los que están en el poder. Entonces, miren lo importante para un genio como Carl Sagan, lo importante es la divulgación científica, porque quizás con esa información van a poder cuestionar el sistema en el que vivimos, que es el capitalismo. Entonces, ¿qué debe incluirse? Además de la crítica en la coyuntura de los medios del campo progresista y los medios que se consideran abiertamente de izquierda, que hacen comunicación popular, que hacen comunicación comunitaria, tienen que incluir una agenda, que eso es importante, pero una agenda disruptiva que verdaderamente conecte con las nuevas formas de adquirir información, por ejemplo, de los jóvenes. Entonces, debe crearse contenido audiovisual que promueva el conocimiento de forma simple, abarcando temas como la filosofía, la historia, la economía y la política. Porque incluso esta tarea la está haciendo la derecha. Miren ustedes, youtuber como Agustín Laje, es un fascista de extrema derecha que habla de Gramsci y lo utiliza Gramsci para atacar a lo que él denomina el marxismo cultural, que es lo que también ya se habló en esta sala, y que estamos nosotros haciendo para darle la batalla de ideas a un fascista como Agustín Laje, porque lamentablemente muchos de los progresistas que hablan de Gramsci hablan prácticamente los mismos términos de Agustín Laje porque vacían lo revolucionario que tiene Gramsci, las propuestas comunistas que tenía Gramsci. Entonces, una tarea del intelectual orgánico de nuestros tiempos es hacer este tipo de difusión. Y ahí hay un ejemplo regional que me ha llamado la atención desde hace algún tiempo, y es el trabajo de comunicación y de pedagogía política que está haciendo el PTS de Argentina, un partido de la línea trotskista, que ya mismo que se van a dar las elecciones en Argentina, probablemente vayan a disputar la presidencia con Miriam Bregman a la cabeza, y tienen ya espacios en diferentes gobiernos locales, tienen a 2 congresistas en este momento, y tienen una trayectoria también muy importante en la organización de los trabajadores a través de la historia de lo que son las fábricas recuperadas, que funcionan con autogestión obrera ya. Ellos hacen un trabajo de comunicación y pedagogía política en los medios digitales impresionante. O sea, les recomiendo, por ejemplo, hay un Marx que viaja en el tiempo y que él mismo habla del manifiesto, él mismo habla del Capital, con actores del primer nivel de Argentina, y de verdad que es muy pedagógico y una forma de llegar a los jóvenes hoy en día.
Otro canal de YouTube que debo reivindicar, que también es de Argentina, es Café Kioto, donde su equipo editorial hay una vanguardia intelectual vinculados ideológicamente al anarquismo, pero abordan temas increíbles, libros importantísimos del pasado, del hoy en día, para reseñar estos libros, para criticar estos libros y motivar a que los jóvenes quizás luego los lean. Y es impresionante la cantidad de comentarios que tienen y los debates que se arman alrededor de las publicaciones de este equipo que se llama Café Kioto. Y además asumen también un ataque a una de las más grandes fake news que existe, que son las teorías de la conspiración, de las cuales mucha gente es víctima. Y ellos hacen esa tarea de, a través de su canal, desmentir cada una de las teorías de la conspiración. Bien, otro tema disruptivo, además de la divulgación científica de forma potable, de forma fácil, van a decir que algunos que estoy un poco loco, pero de verdad que le he encontrado sentido, es que le disputemos espacio a la derecha en un tema que le gusta a todo el pueblo ecuatoriano, que es el fútbol. También me detendré un poco en la religión, ya, porque también Franklin, si no me equivoco, hablaba del papel que las iglesias evangélicas han tenido para construir proyectos fascistas como el de Bolsonaro y llevarlo al poder. Y quienes recorren este país, conocen este país, saben la cantidad de iglesias evangélicas que están por todos lados, pero en serio, por todos lados. Y ya Ecuador no tiene un movimiento de la teología de la liberación, ya no tenemos a un Leonidas Proaño y otros curas así con conciencia de clase, teólogos de la liberación, que generen una suerte de freno a este crecimiento de la derecha a través del uso de la iglesia evangélica. Pero volviendo al fútbol, yo me pregunto, ¿por qué no hablar de fútbol desde la izquierda? En este país no existe un programa deportivo de análisis del fútbol desde la izquierda. En muchos otros los hay, ¿ya? Ya saldrán también los que me dicen que el fútbol es el opio del pueblo, me verán algún marxista o ortodoxo aquí presente, pero yo me quedo con Eduardo Galeano, que decía que el fútbol es el espejo del mundo. Y es así. Miren ustedes, el origen obrero de muchísimos equipos. Miren, el Manchester United viene de los trabajadores de Inglaterra, el West Ham también. Y el mejor equipo de Ecuador, que es Emelec, también fue fundado por los trabajadores eléctricos de Guayaquil. Y nadie reivindica ese origen proletario que tiene Emelec. Bueno, y si el fútbol nos gusta tanto, ¿por qué no disputárselo al capitalismo? Yo me pregunto. Si es un espacio por naturaleza, que tiene la capacidad de ser comunitario, porque se juega en el barrio, se juega en la comunidad, en el que se pueden hacer prevalecer los valores en los que nosotros creemos, las clases subalternas, como lo colectivo sobre lo individual, la solidaridad, el apoyo mutuo y algo muy importante que es el arraigo con la comunidad, el arraigo con el barrio, porque esa es la historia de muchos equipos, como por ejemplo el mío de Emelec. Yo vivo en el barrio Cuba, que está al lado del barrio El Astillero donde nació, y a mí me parece eso romántico. Guayaquil es una ciudad que parece un centro comercial, un mall, que han construido los socialcristianos, pero hay cosas chéveres, y esa es el Bombillo, y toda su historia que les he comentado, ¿no? Ese origen proletario, y eso que me une a mi barrio, al barrio Cuba y al barrio Astillero. Bien, ya voy metiendo el acelerador, por si acaso el tiempo. Y aquí, para los que por ahí en su mente dijeron, ¿por qué Gramsci? O sea, ¿con qué se relaciona con el fútbol? Pues sepan ustedes que el Gramsci escribió un artículo sobre el fútbol que se llama El fútbol y el juego de la escoba, de 1918. Y es a favor del fútbol, describiéndolo como un deporte que representaba, en palabras de Gramsci, la modernidad en contraposición al juego de las cartas, porque él decía que la carta es un juego de borrachos, de sabidos, de trampa, y le gustaba más el fútbol entonces a Gramsci. E invitaba a los trabajadores a frecuentar los estadios y no las tabernas. Y decía que el fútbol es un reino de libertad humana ejercida al aire libre, donde hay movimiento, hay competición, lucha, pero está regulado por una ley no escrita que se llama lealtad. Eso es maravilloso, es poético eso que dijo Gramsci, lealtad, imagínense esa regla. Sí, totalmente. Parece hincha de Emelec, Gramsci. Bueno, entonces, más allá de eso, todos tenemos claro de que
El fútbol está totalmente cooptado por el capitalismo, las superligas, todos los negocios millonarios. Miren el último Mundial de Qatar, ese país no era para jugar fútbol a esa temperatura, murieron, dicen algunos medios, 6.000 trabajadores construyendo cada uno de los estadios, y fue La Plata lo que compró la sede, y eso incluso motivó a que haya un mundial alternativo de fútbol, porque eso es lo que voy, es que existe otro fútbol, no es que yo me lo estoy planteando, existe otro fútbol, tanto uno que le disputa dentro de las ligas tradicionales la ideología a los capitalistas, como uno realmente alternativo, comunitario y popular. Entre esos equipos tenemos, por ejemplo, a los Bucaneros del Rayo Vallecano de Madrid, es la barra, me refiero a los Bucaneros, el equipo es el Rayo Vallecano. También tenemos la barra RI Norte del Athletic de Bilbao, y hay muchos otros equipos republicanos en España que defienden a la República y critican dentro y fuera del estadio a cualquier manifestación franquista, de derecha, fascista en España, y eso es positivo. Otros ejemplos, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos en Chile a la Garra Blanca del Colo-Colo, que siempre ha apoyado históricamente al pueblo mapuche y siempre está en la calle con los estudiantes luchando. ¿Por qué no están las barras del Laucas, las barras del Barcelona acompañando las luchas? Porque no hemos dado en ese campo la batalla ideológica, no hemos dado la batalla política. Otro famoso es el Corinthians y su icónico jugador Sócrates, que fundó la democracia corintiana, la cual convocaba a asambleas a los socios del club, a los jugadores y a los directivos para decidir con las nuevas contrataciones, quién jugaba, si iban a qué entrenador iban a contratar, la autogestión, algo maravilloso que incluso creó un fenómeno dentro de la teoría política que es la democracia corintiana. Y hay un equipo que verdaderamente, quien sabe de fútbol de izquierda, de fútbol y anarquismo, hay uno que creo que muchos somos hinchas porque ya este es otro nivel, es el San Pauli de Hamburgo, Alemania. Esto sí ya es toda una institución, tanto de directivos, club y la hinchada. O sea, en realidad el fútbol es un pretexto, ellos lo que son es político, o sea, buscaron una forma de cómo los comunistas se hicieron amigos de los anarquistas ahí en Hamburgo y vamos a hacer cosas interesantes, queremos un equipo, apoyemos este equipo de fútbol nació en 1910 y han hecho cosas realmente maravillosas. Al día de hoy tienen un estadio y tienen la mayoría de hinchas de Ciudadanos de Hamburgo son de este equipo y tienen una carta fundamental de derechos de sus socios y una declaración de principios donde se declaran antirracistas, antifascistas, antisexistas y antihomofóbicos. Tanto son antihomofóbicos que el actual presidente del club es gay. Y, por ejemplo, con toda la llegada de los refugiados por la guerra en Siria, quien contribuyó a Alemania para que abran los brazos y incluso influyeron en Merkel, fue la barra de la hinchada del San Pauli, que los recibieron con los brazos abiertos, e incluso muchos de sus jugadores han sido refugiados. Y tienen programas sociales también para jóvenes con problemas de violencia, alcohol, entre otras cosas. Bien, y ahora sí, para terminar, en Guayaquil, donde a veces pasan cosas chéveres, yo sí quiero reivindicar que hay un equipo increíble que es el Trinitaria Fútbol Club. ¿Alguien de aquí ha escuchado del Trinitaria Fútbol Club? Bueno, esta es otra historia chévere de Guayaquil, aparte de Melec. El Trinitaria Fútbol Club lo fundó por allá en el 2015 la comunidad salesiana, que tiene trabajo de base en Isla Trinitaria, y inició llamándose Juanito Bosco. Pero luego intervino ACNUR y se retiró los salesianos y se quedó una trabajadora humanitaria que se llama Inti Alvarado, una defensora de los derechos humanos, fundadora también de Rescate Animal, que es una importante organización de defensa de los derechos animales en el país, y con su hermana y su cuñado se quedaron con el equipo administrándolo y lo han democratizado a unos niveles poco que se van acercando a estos equipos que les he contado. Pero lo importante es el trabajo que están haciendo en un lugar muy violento, Guayaquil, quizás de los más violentos del país, que es la isla Trinitaria, donde las personas no tienen ninguna opción de poder salir adelante, de poder tener una vida digna, y el fútbol se los está dando. 4 de las jugadoras de la selección nacional han salido del Trinitaria Fútbol Club. Y pese a eso, ningún medio de comunicación nos ha hablado del Trinitaria Fútbol Club. Y el único que habló es uno digital que se llama Bagre.
una revista digital que se llama Bagre, y le preguntan a Inti Alvarado, ¿por qué las apoyas? Y ella dice, las niñas se encuentran en un sector de alto riesgo. Probablemente la mayoría de ellas no logre salir de la Trinitaria por el resto de su vida, lo que va a mermar sus oportunidades en el futuro. Todo lo que viven, todo, se debe a que son mujeres, pobres y afrodescendientes. En esa misma nota periodística le preguntan a una de las jugadoras, de nombre Francesca Mina. Le dicen, ¿y por qué te gusta el fútbol? Ella se queda en silencio un rato, baja la mirada, aclara la garganta y responde, me saca de donde vivo. Allí matan bastante, roban, fuman. Entonces como que me saca de ahí y me trae a conocer nuevas cosas, nuevas personas, nuevos lugares. Entonces, es cierto que no son muchas las experiencias del fútbol que están por fuera del capitalismo salvaje, pero las existentes marcan el camino hacia un modelo alternativo del fútbol que debe formar parte hoy de nuestra lucha por la cultura, en el campo de la comunicación, para generar contrahegemonía. Ya que el deporte, no podemos negar eso, es un poderoso altavoz para las luchas populares y la generación de espacios comunitarios. Les recomiendo, ahora sí ya cierro, un programa digital de México que se llama Apuntes de Rabona. Algo así debería inspirar a la gente futbolera, que además que sea comunicadora, y funde algo así. Apuntes de Rabona es verdaderamente chévere. Todo un equipo así de investigación de hombres y mujeres mexicanos, muy chévere. Y miren cómo se escribe el medio, dicen, medio de difusión con una perspectiva crítica de la sociedad a partir de contenidos en el fútbol. O sea, ellos difunden contenidos críticos de la sociedad a partir de contenido del fútbol. Y ahora sí, mi mensaje final, y con esto termino, disculparán el alargue. Mi mensaje final es que necesitamos ser más estratégicos en la guerra de posiciones. Son muchas las cosas que tenemos que hacer, pero hay una muy importante que también está pendiente, que es la organización de ese instrumento que es el partido, el príncipe moderno, la inteligencia colectiva en términos gramscianos. Porque, como decía Lenin, la revolución no se hace, la revolución se organiza, y si tan mal estamos como país, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para organizarla? Muchas gracias. Bueno, yo que tengo una pasión compartida por Gramsci y por el fútbol, he encontrado bastante